En Romanos 16:16, en su versículo, saludaos los unos a los otros. Con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo. Le invitamos desde ya a compartir con nosotros de 60 minutos con la palabra de Dios. Cristo ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven, oh cuán grata es nuestra reunión. Muy buenas noches, estimados televidentes, esperando se encuentren muy bien desde la comodidad de su hogar. Reciban un cordial saludo desde aquí de la ciudad de Ciguatepec, siempre con la disposición de poder transmitir un mensaje que llegue hasta la comodidad de su hogar, pero no hasta su hogar, sino a lo más profundo de su hogar, que en pocas palabras sería hasta su corazón, ¿verdad? Entonces, cada domingo nosotros transmitimos este programa de televisión con la labor de poder enseñarle un tema acerca de la escritura, ¿verdad? Entonces, a lo largo del tiempo hemos enseñado bastantes temas que de pronto pues han sido para agrado de algunas personas, pero de pronto para otras no, ¿verdad? Pero como siempre mencionamos, la responsabilidad de nosotros es poder enseñar conforme a lo que dice la Biblia. Esperamos de que usted se encuentre bien. Un saludo a cada uno de nuestros hermanos de la iglesia, entonces que nos ven tanto desde acá, de la ciudad de Ciguatepeque, como en el resto del país e incluso fuera del país. Qué bueno de que tengan el tiempo para poder aprender de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante en aquel versículo que de pronto lo han convertido en una frase. ¿Cuál será ese versículo? Aquel versículo que dice, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos, en el Señor morimos. Y menciono de que se ha convertido en una frase, porque es una de las frases preferidas que usa, por ejemplo, el mundo evangélico, donde viene y le dice a la persona, acepte al Señor, cuando la persona de pronto está en su lecho de muerte y acepte al Señor. Entonces entregue su vida ahora, que mientras usted tiene tiempo. Y en este caso, si Dios le da la vida, entonces si vivimos para el Señor, pues si vivimos lo vamos a hacer para el Señor, y si morimos vamos a morir en el Señor. Entonces, pero realmente, ¿cuál es el trasfondo como tal de ese versículo que han convertido en una frase? Quiero de que me acompañe desde ahí, desde su casa. Entonces espero yo que pueda tener ahí su Biblia a mano. Espero que pueda tener ahí una libreta de apuntes en la cual anotar. Y vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 7 al versículo 9. Romanos capítulo 14, versículo 7 al versículo 9, donde dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o sea que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Observe el versículo, es un versículo que usted conoce perfectamente, no probablemente porque sepa dónde queda el versículo, no probablemente por el trasfondo del versículo, sino porque es un versículo que lo han hecho muy popular, es un versículo que lo han convertido prácticamente en una frase. Entonces, donde dice, bueno, si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos, porque del Señor somos. Pero nada más se menciona eso. Si usted se toma el tiempo de poder ver varios versículos atrás,
para poder encontrar el contexto como tal del versículo, usted va a poder ver de que Pablo escribe a una iglesia diversa en Roma, donde había diferentes tensiones entre judíos y gentiles. ¿Y por qué se daba la tensión entre los judíos y los gentiles? Obviamente, cuando me refiero a judíos y gentiles, no me refiero a personas que estaban en el mundo, no, nada que ver con eso. Me refiero a personas creyentes, a personas que pertenecían a la iglesia. Hablábamos el domingo pasado de esta cuestión, hombre, de las disputas de poder dentro de la iglesia, de las peleas para poder obtener poder dentro de la iglesia, para ver quién gobierna y quién no gobierna la iglesia. Entonces, y la iglesia del primer siglo vivió muchos episodios referentes a este tema. Entonces, nos vamos nosotros al contexto del versículo y vamos a encontrar hermanos de la iglesia, hermanos cristianos, tanto judíos como gentiles, pero donde habían diferentes tensiones, y una de las tensiones que había entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles era sobre las comidas, entonces, y sobre las prácticas religiosas. Entonces, si usted se toma la molestia, a ver, por ejemplo, podemos ver lo que dice el versículo 5, perdón, desde el versículo 1, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, y otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces existía esa situación de poder emitir juicio dentro de los mismos hermanos. Entonces, y comienza el apóstol Pablo mencionando en el capítulo 14 de Romanos, dice, dice, reciban al débil en la fe. Pero, ¿cuál es el propósito de recibir al débil en la fe? Dice, si ustedes reciben al débil en la fe, que no sea para contender sobre opiniones. O sea, una persona que es débil en la fe, creo yo de que obviamente tiene que estar en un proceso de crecimiento, pero a la misma vez de estar en un proceso de crecimiento, pues necesita aprender. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, no los desechen, dice, sino todo lo contrario, reciban más bien al débil en la fe. Pero ¿para qué van a recibir al débil en la fe? Alguien, y muchas veces se llena ese orgullo y alguien puede decir, no, ahí el débil en la fe que piense lo que quiera, ahí el débil en la fe que opine lo que quiera. Pero si nosotros observamos, el apóstol Pablo no dice que no lo reciban, sino todo lo contrario, dice, reciban al débil en la fe. Así comienza el capítulo 14. Dice, reciban al débil en la fe, pero ¿para qué lo van a recibir? Al débil en la fe, recíbanlo, pero no lo reciban para contender sobre opiniones. No lo reciban para eso. Porque muchas veces uno de los problemas por los cuales se dan estos conflictos en la iglesia es porque en vez de buscar una solución, muchas veces hay reuniones pero para contenciones. Muchas veces hay conversaciones para contender. Mire, realmente, si la reunión, si la conversación va a ser para contender sobre opiniones humanas, pues yo creo de que no tiene absolutamente ningún tipo de provecho, perdón. ¿Por qué? Porque de entrada lo que va a haber es contención, discusión, peleas. Unos van a decir, no, yo opino que se tiene que hacer de esta manera, pero otros van a decir, no, yo opino que se tiene que hacer de esta otra manera. Y muy probablemente existe un tercer grupo que diga, yo no estoy de acuerdo ni con el grupo A ni con el grupo B, y yo pienso que las cosas se tienen que hacer de esta manera, como yo les digo. ¿Ve la situación? Cuando se reúnen para contender, no va a terminar en nada bueno. Entonces, por eso el apóstol Pablo aclara y dice, hermanos, dice, ustedes tienen que recibir al débil en la fe, no desecharlo. Pero dice, no lo reciban para contender, no lo reciban para pelear, sino todo lo contrario, dice. Porque uno dice, ¿cuál es el problema que pasa? Dice, uno cree que se ha de comer de todo. O sea, habían cristianos que decían, bueno, yo pienso que no hay ningún problema con que se coma de todo. Y esa era una de las opiniones. Mientras que otro decía, no, yo pienso que nosotros como cristianos solo debemos de comer legumbres. Nosotros no tenemos que andar comiendo de todo. Entonces, y
dice el apóstol Pablo, el que come, dice, o sea, el que come de todo, no menosprecie al que solo come legumbres. Y el que no come de todo, o sea, el que solo come legumbres, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Realmente ese es el contexto dentro del cual nosotros venimos y encontramos ese versículo donde dice, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor vivimos, porque del Señor somos. Hoy en día, por ejemplo, vivimos en un mundo o vivimos en un mes donde en la actualidad muchas veces pareciera de que se tratan de repetir estos episodios que nosotros ya hemos visto dentro de las Escrituras. ¿A qué me refiero con esto? Y quiero aclararlo. ¿Por qué se tratan de repetir? Porque muchas veces uno de los problemas de las iglesias es que hay mucha contienda por cuestión de opiniones. O sea, ¿por qué pasa esto? Porque como iglesia muchas veces no queremos someternos únicamente a lo que dice la palabra del Señor, sino de que nosotros queremos, o no nosotros, sino hay personas que muchas veces quieren añadirle algunas cosas o quieren meter su opinión humana, y eso viene y lo que va a provocar va a ser desviarse de las Escrituras. Por ejemplo, vivimos ahorita en este mes de diciembre. Por ejemplo, existe como tal las comidas de fin de año y estas cosas y que no sé qué. Y muchas de estas cosas resulta de que son sacrificadas a los ídolos. Y muchas veces personas cristianas que se autodenominan maduras en la fe dicen, pues no, yo pienso que no hay ningún problema que comamos de todo. Entonces que comamos los tamales sacrificados a no sé quién y que no sé cuánto. Entonces mientras también encontramos hermanos que de pronto yo no los consideraría débiles en la fe, sino que tienen una opinión diferente en el hecho de poder decir hoy en día, no, yo pienso de que por lo menos lo sacrificado a la Navidad, o lo sacrificado a María, o lo sacrificado a algún ídolo no tiene que venir y participar. Realmente el versículo lo que trata de decirnos, es que la vida cristiana no se tiene que centrar en uno mismo, sino que la vida cristiana se tiene que centrar en el Señor. O sea, nosotros tenemos que dejar de pensar, si nosotros realmente queremos servir al Señor, pues tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos. O sea, no nos estamos sirviendo a nosotros mismos. No podemos pensar en nosotros mismos, en ese aspecto. Entonces, no quiero que se malinterprete, ¿verdad? Entonces, porque está bien pensar de pronto en uno mismo, en cuidarse, pero ya en cuestiones de lo que tiene que ver con servir al Señor, de lo que tiene que ver con la adoración al Señor, de lo que tiene que ver con el servicio al Señor, de lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual, tenemos nosotros que darnos cuenta que la vida cristiana no se centra en uno mismo, no se centra en el yo, sino de que la vida cristiana se centra exclusivamente en el Señor. O sea, ¿cuál es el centro de la vida cristiana? El centro de nuestra vida cristiana no podemos ser nosotros mismos, no pueden ser nuestros propios deseos, no pueden ser nuestros propios pensamientos, no pueden ser nuestras propias opiniones. El centro de la vida cristiana tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Así lo manejaba la iglesia del primer siglo. Y si nosotros como iglesia hoy venimos y manejamos de la misma forma nuestra vida cristiana, pues las cosas por supuesto que van a ser mejores. No va a haber necesidad de que existan contiendas sobre opiniones. Entonces, ¿qué trata de hacerlo? ¿Qué trata de hacer el versículo? Trata de mostrar que todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que nosotros hagamos, vivir, morir, decidir, servir, debe estar bajo el señorío de Cristo. Esa es la única forma. Entonces, pero muchas veces no se está bajo el señorío de Cristo porque no queremos someternos, no queremos dejar nuestro ego, no queremos dejar lo que nosotros pensamos, no queremos dejar nuestras propias opiniones, sino de que lo que queremos es que nuestras opiniones valgan más que la palabra del Señor. Decía el versículo 7, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí.
Nosotros como cristianos no somos autónomos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que nuestra vida, la vida que nosotros tenemos, no nos pertenece a nosotros, para nada, no nos pertenece a nosotros. La vida que nosotros tenemos le pertenece a Cristo. ¿Por qué le pertenece a Cristo? Porque un día nosotros tomamos la decisión de entregar nuestra vida a Cristo. Quiero de que desde su hogar miremos algunos versículos. Por ejemplo, la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 19, capítulo 6, primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. Que dice de la siguiente manera. Primera carta de Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Ve lo que le estoy diciendo? O sea, lo que yo le estoy transmitiendo en esta noche no es una fábula, no es un cuento. Lo que yo le estoy transmitiendo es real. Porque lamentablemente ese es uno de los problemas de nosotros los seres humanos. Que nos llenamos de orgullo y decimos, es mi vida, es mi cuerpo, y yo puedo hacer lo que yo quiera, lo que yo prefiera con él. Cuando nosotros nos convertimos al cristianismo, no podemos seguir teniendo esa misma forma de pensar, sino que sí o sí nuestra forma de pensar tiene que comenzar a cambiar. Nosotros leemos en estos versículos que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo está en nosotros y que este cuerpo humano que nosotros tenemos es templo del Espíritu Santo. Y menciona ahí, dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Dice, ¿por qué no somos ya de nosotros? Porque nosotros hemos sido comprados por precio. Ahora dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando decidimos entregar nuestra vida a Cristo, a partir del momento que nosotros nos entregamos a Cristo y nos bautizamos, desde ese momento ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya no le pertenecemos a alguien más. Desde ese momento le pertenecemos sí o sí, en todo sentido, al Señor. Le pertenecemos sí o sí a nuestro Dios. Y si nosotros como cristianos tomamos eso en cuenta, entonces no le vamos a dar, como le dijera, esa importancia personal, esa importancia orgullosa de este cuerpo, sino que más bien vamos a sacrificar este cuerpo hasta el final en el servicio al Señor. ¿Por qué? Porque no es de nosotros, es del Señor. Mire lo que dice Gálatas capítulo 20, capítulo 2, versículo 20. Es uno de los versículos que personalmente se lo recomiendo. Es uno de los versículos que personalmente a mí me encanta. Y el apóstol Pablo nos va a decir lo siguiente en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Menciona el apóstol Pablo lo siguiente, y dice, estoy juntamente crucificado en Cristo.
¿No debería ser el mismo pensamiento de cada uno de nosotros como cristianos cuando llegamos a Jesús? Cuando entregamos nuestra vida a Cristo. ¿No deberían ser las mismas palabras que nosotros podríamos utilizar y decir, yo ya quedé crucificado con Cristo? E incluso el bautismo, eso es lo que simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y el apóstol Pablo lo sabía perfectamente. Hay una palabra en especial que el apóstol Pablo menciona y dice, y ya no vivo yo. ¿Cómo así? ¿Ya no vive usted? Ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando nosotros como cristianos llegamos a una comprensión realmente espiritual, podemos hacer de nosotros esa frase, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El problema es que muchas personas profesan seguir a Jesús, muchas personas profesan seguir a Cristo, pero con sus acciones dicen absolutamente todo lo contrario. Porque muchas personas dicen seguir a Jesús, pero resulta que practican la infidelidad matrimonial. Muchas personas dicen seguir a Jesús, pero resulta que son maltratadores en el hogar. Muchas personas dicen seguir a Jesús y viven una vida oculta. No son transparentes. Muchas personas dicen seguir a Jesús, pero por dentro están llenos de corrupción. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo. Si nosotros comprendemos eso de ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, entonces va a ser muy sencillo de que Cristo se refleje en nosotros. Pero si aún nosotros vivimos para nosotros, pues va a ser muy, pero muy difícil que Cristo se refleje en nosotros. Quiero darle un ejemplo en el Evangelio de Mateo, capítulo 19. Evangelio según Mateo, capítulo 19. Versículo 16 al 22. Mateo 19, 16 al 22. Dice así: entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. El vivo ejemplo de el individualismo, porque al final el joven rico quiso vivir para sí y no para el Señor. En la cultura moderna en la cual nosotros vivimos hoy en día, es muy común de que se viva el individualismo. Existe aquella frase que dice, vive tu verdad. Pero el Evangelio de Cristo a los cristianos nos enseña a que tengamos una dependencia total de Jesús. Si bien es cierto,
hoy enseña el mundo moderno que podemos vivir como nosotros queramos, que si nosotros, aunque para el mundo nosotros vivamos mal, pero si en nuestra opinión nosotros vivimos bien, que así estamos bien, si nosotros decidimos no, si las personas no deciden creer en Dios, si las personas deciden creer en otra cosa, si las personas no se consideran incluso seres humanos, sino que se consideran animales, resulta que dentro del modernismo viene y cabe todo eso. Vive tu verdad. Pero el Evangelio, vuelvo y repito, va a enseñar que nosotros tenemos que depender de Cristo. Cada decisión que nosotros tomamos debe ser una decisión dentro de la cual nosotros debemos de evaluar. Esto glorifica al Señor, no solo a la persona, porque ese es uno de los problemas, que hoy las personas quieren recibir gloria ellos mismos. O sea, a las personas les gusta esto, miren, les gusta el aplauso, les gusta que le digan, hey, qué bien lo hiciste, felicidades, excelente, eres único, eres única, le fascina eso. Entonces, pero lo que viene a hacer eso es que viene y le quita el lugar a nuestro Señor Jesucristo. Llegamos, ¿no?, a la frase: si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Realmente Cristo es dueño de nuestra vida y obviamente de la muerte. Y el apóstol Pablo decía otras palabras. Al apóstol Pablo le encantaba este versículo. Dice, por ejemplo, la carta a los Filipenses. Vamos a ir a la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Y nuevamente el apóstol Pablo menciona lo siguiente: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo muchas veces lo hago a forma de chiste, pero de broma en broma muchas veces la verdad se asoma, como dice el dicho. ¿A qué me refiero con esto? A que yo a veces bromeo diciendo, si tocara morir por Cristo, pues yo creo que serían muy pocas personas las que morirían. Pero termina siendo una verdad, porque yo encuentro en el apóstol Pablo que él lo dice tranquilamente, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice el apóstol Pablo claramente. Ahora mi pregunta es, para los cristianos de hoy en día, para nosotros como cristianos de hoy en día, ¿será de que podamos hacer nuestras esas palabras? O si nos tocara morir, resulta de que no estaríamos dispuestos. Si nos tocara morir, resulta que en vez de morir, huiríamos. El apóstol Pablo lo decía claramente y al final de su vida, así terminó siendo. Las palabras que decía el apóstol Pablo no las decía nada más por decirlas. Las palabras que decía el apóstol Pablo las decía y las cumplió a su cabalidad. Decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay otro versículo que se complementa muy bien, que lo encontramos aquí en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, versículo 15. Dice así: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora entiendo yo las palabras del apóstol Pablo, porque está diciendo, hermanos, démonos cuenta de lo siguiente, que Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino
que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Encontramos ejemplos dentro de la Biblia y de pronto no los vamos a leer por cuestión de tiempo, pero encontramos el ejemplo de Esteban, el cual vivió y murió para el Señor. Incluso en su lecho de muerte, perdonando a sus enemigos. Encontramos el apóstol Pablo siendo prisionero. ¿Y cuál era la actitud del apóstol Pablo? La actitud del apóstol Pablo no era huir. La actitud del apóstol Pablo no era ponerse a llorar. La actitud del apóstol Pablo no era quejarse, sino que la actitud del apóstol Pablo, a pesar de estar en una situación muy difícil, tenía la actitud de adorar al Señor en medio del sufrimiento, aún en medio del sufrimiento. Pero hoy en día encontramos una iglesia muy débil, hoy en día encontramos un cristianismo muy frágil, donde no queremos sufrir, donde si pasamos persecución nos quejamos, donde no estamos dispuestos a permitir que nuestra vida sea al 100% de Jesús, donde no estamos dispuestos a permitir que Cristo transforme nuestra vida, sino que aún clamamos fuertemente para que se haga nuestra voluntad y no la voluntad del Señor. Pablo adoraba aún en el sufrimiento, y esa debería de ser nuestra actitud. Muchos creyentes hoy en día enfrentan enfermedad o persecución, pero me encanta a mí, me fascina cuando encontramos hermanos de la iglesia que ya tienen enfermedades muy difíciles de poder curar, como el cáncer. Se lo digo por experiencia propia, ya me ha tocado verlo, donde hermanos han tenido enfermedades muy difíciles, pero muy difíciles, que ya no tienen solución. Y eso también es persecución, es parte del proceso. Pero me llena de fortaleza y me llena de alegría cuando, si bien es cierto, son pocos los cristianos que nosotros encontramos así, pero los encontramos con esperanza todavía, porque saben que su vida y su muerte le pertenecen al Señor. Y eso es maravilloso. Y me ha tocado ver a lo largo de mi carrera cristiana cómo hermanos han fallecido, hermanos fieles en el Señor han partido de este mundo, pero han partido felices a pesar del sufrimiento, a pesar de la enfermedad, a pesar de todo. ¿Y sabe por qué? Porque los hermanos llegaron a comprender de que su vida no era suya, sino de que le pertenecía al Señor. La seguridad de nosotros como cristianos realmente no debe de depender de las circunstancias de la vida, sino debe de pertenecer en vida y muerte al Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. La obra de Cristo lo establece al Señor como universal. Y hay unos versículos muy interesantes, por ejemplo, que nos ayudan a poder complementar estos otros versículos que acabamos de leer. Quiero invitarle desde su hogar a que vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17 al versículo 18. Dice lo siguiente: cuando le vi, caí como muerto a sus pies.
y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Palabras directamente de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el primero y el último, dice el Señor, el que vive y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Hay otros versículos como Hechos capítulo 2, versículo 36, donde Pedro declara: Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y no digamos los ejemplos bíblicos que nosotros encontramos acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo aparece resucitado a Tomás, mostrando que es Señor de los vivos y de los muertos. Cuando Pedro en Pentecostés proclama que Cristo reina sobre todo. Ningún líder, sistema, ideología puede reclamar señorío sobre nuestra vida. Absolutamente nadie. Que muchas veces ese es uno de los problemas. Entonces, que los pastores vienen y se enseñorean de los miembros, diciéndole: ustedes están a mi cargo, ustedes son míos, y por lo tanto ustedes tienen que hacer lo que yo les diga, aunque lo que yo les diga está mal. Entonces, ningún líder, sistema o ideología puede reclamar señorío sobre nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque al final de todo, solo Cristo tiene ese derecho. La resurrección, por supuesto, de Cristo, garantiza que nuestra vida y nuestra muerte están bajo su dominio. Cuando Cristo resucitó, venció la muerte. Cuando Cristo resucitó, venció totalmente, en su totalidad, la muerte, y por lo tanto todo quedó bajo su dominio. Quiero mencionarle algunos ejemplos bíblicos de lo que realmente es vivir para el Señor. Por ejemplo, nosotros encontramos dentro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde José en Egipto vivió para Dios en integridad, aunque nadie lo veía. Y esto es interesante poder mencionarlo, porque lo que nosotros somos realmente cuando nadie nos ve, o sea, cuando alguien nos ve, pues sencillo, ¿no? Entonces nos comportamos de pronto, pues para mantener la fachada y todo eso. Pero cuando nadie nos ve, ahí es el asunto. Pensando de que nadie nos ve, pero al final siempre nos ve Dios. A pesar de que nadie más de los seres humanos veía a José, resulta que José actuaba con integridad. ¿Quiere que le mencione a alguien más? Daniel en Babilonia. En Daniel 1:8 encontramos que Daniel decidió no contaminarse, mostrando que su vida pertenecía al Señor. ¿Quiere que le mencione a alguien más? Primera de Samuel 1:27 al 28, donde Ana dedicó a Samuel al Señor, mostrando que incluso los hijos son para él. Y por supuesto a los apóstoles del Señor, donde ellos decía el apóstol Pablo: me es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo puede un cristiano hoy en día demostrar que está viviendo para Cristo y no para él mismo? El cristiano cuando está en su trabajo, o sea, que el cristiano no trabaje nada más por un salario, sino como un servicio, como si lo hiciera para el Señor. Cuando encontramos una familia cristiana que viene y educa a sus hijos en la fe, mostrando que su hogar vive realmente para el Señor, mostrando que en ese hogar realmente se refleja la paz de Cristo, se refleja el carácter de Cristo, se cumple lo que Cristo dice. Un creyente en enfermedad, aún en medio del dolor, se demuestra aquella esperanza donde la vida y la muerte le pertenecen a Cristo. Un líder fiel que no busca poder ni reconocimiento, sino servir al Señor con humildad. El problema de estos ejemplos es que encontramos
muchas veces más repetida su contraparte. Porque a veces el cristiano en su trabajo no refleja para nada a Cristo. Porque a veces aquella familia que dice ser cristiana no educa a sus hijos en la fe. No demuestra que ese hogar está para el Señor. Porque a veces, cuando un creyente está en enfermedad, por muy increíble que parezca, termina buscando otras soluciones de manera desesperada, sin entender que somos del Señor. Y porque muchas veces encontramos líderes dentro de las iglesias que en vez de buscar servir al Señor con humildad, lo que buscan es poder tener poder y reconocimiento. Lo que buscan es el aplauso. Lo que buscan es de que se les reconozca en público. Lo que buscan es gobernar, lo que buscan es mandar, apoderándose de las congregaciones. Y es ahí donde hay que tener mucho cuidado. Porque si la situación funcionara como realmente Cristo manda, si el cristianismo funcionara al 100%, si dejáramos el orgullo y permitiéramos que Cristo transforme nuestra vida, pues sería una historia muy diferente. No encontraríamos nosotros esas disputas de poder. No encontraríamos nosotros esas situaciones donde pues resulta que la familia es conocida, pero no por algo bueno, sino por lo negativo. No encontraríamos nosotros esos pésimos padres de familia que aún se dicen ser cristianos. No encontraríamos nosotros esos pésimos hijos que no honran a los padres. No encontraríamos nosotros familias que no quieren agradar absolutamente para nada al Señor, sino todo lo contrario. No las encontraríamos así. Al final de todo, en cada decisión que nosotros tomamos en la vida, ya lo hemos mencionado varias veces, pero en cada decisión que nosotros tomamos en la vida, debemos realmente de preguntarnos si esto honra al Señor o definitivamente no. Debemos de preguntarnos, incluso en la vida congregacional, o debemos de analizar realmente que la vida congregacional, que la congregación no existe para proyectos humanos, sino para servir al Señor. O sea, ¿qué es más importante, un proyecto humano o servir al Señor? Y alguien pudiera decir, no, pero es que a través de este proyecto estamos sirviendo al Señor. No, no está sirviendo al Señor. Usted lo que está haciendo es sirviendo a las personas. Entonces, a través de múltiples proyectos humanos. Yo sé que muchas iglesias vienen y practican lo que son las dichosas ahí, recolectas de dinero, de ventas y venta de tamales y venta de comida y hoy en día que la cena de fin de año y que no sé qué y que no sé cuánto y todo eso. Pues déjeme decirle que todos son proyectos humanos. Todo ese tipo de cositas son proyectos humanos que realmente no agradan al Señor. Por más que se traten de disfrazar de pequeños aspectos evangelísticos, no agradan al Señor. Incluso en la vida social, el cristiano debe de vivir para el Señor en su comunidad, mostrando de que es un cristiano justo, mostrando que es un cristiano lleno de amor, mostrando que es un cristiano lleno de verdad. Y al final debería de servirnos como consuelo de que la muerte no es lo último, sino de que existe la vida eterna, que la muerte pues resulta de que no nos derrota, sino todo lo contrario, sino más bien que nos beneficia. Amados hermanos, amados televidentes, es importante que nosotros realmente lleguemos
a la reflexión. Es importante que nosotros realmente busquemos la forma de vivir para el Señor. Vuelvo y repito lo del inicio. Si nosotros nos quitamos ese ego personal, si nosotros nos quitamos el satisfacer nuestros deseos, si nosotros nos quitamos el hecho de poder servirnos a nosotros y obedecemos al Señor, y yo creo que el Señor lo demostró en muchas ocasiones. Entonces, y lo hablábamos la semana pasada, donde encontrábamos ahí que incluso sus mismos discípulos le preguntaban que quién podía ser el mayor de ellos dentro del reino de los cielos. Y encontrábamos ahí cómo el Señor Jesucristo les decía pues que tenían realmente que ser como niños. Y encontrábamos en muchos otros versículos, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo vino y le lavó los pies a sus discípulos. Si usted observa el liderazgo religioso de hoy en día, pues resulta de que no tienen absolutamente casi nada de parecido al Señor Jesucristo, sino que es todo lo contrario. El Señor Jesucristo vino a esta tierra para servir, no para ser servido. Él mismo lo decía en muchas ocasiones. Pero hoy en día nosotros encontramos que los líderes religiosos pues resulta que no quieren ser servidos. No quieren servir, sino todo lo contrario. Quieren ser servidos, quiere que la congregación les dé lo mejor a ellos. O sea, que les dé lo mejor, no ni a Jesús ni a Dios, sino que le dé lo mejor a ellos. Entonces, que todo lo mejor tiene que ser para el pastor, entonces, que se les reconozca, y todo, y que la predicación que tiene que ser reconocida por toda la congregación, como muy, muy, muy bonita. Entonces, y si no es así, pues resulta de que hay inconformidad, de que resulta que si es el pastor le tienen que hacer los trabajos gratis. ¿Por qué no puede pagar el pastor? No, es que como es el pastor, hay que arreglar el carro al pastor, hay que hacérselo gratis. ¿Por qué se lo tiene que hacer gratis? O sea, tiene que ser justo. Tiene que ser justo. Si usted observa, yo no encuentro nunca algún versículo donde encontremos nosotros que el Señor Jesucristo pedía. Nunca. Para nada. No caminaba el Señor Jesucristo diciéndole a los discípulos: bueno, muchachos, vayan a trabajar, que yo los voy a esperar aquí acostados, y ustedes tienen que servirme, ustedes tienen que mantenerme, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer aquello. Yo encuentro todo lo contrario. Encuentro a un Jesucristo que no buscaba la comodidad, encuentro a un Jesucristo que no buscaba el aplauso, que no buscaba el reconocimiento, que no buscaba quedar bien, sino que lo encuentro totalmente diferente a lo que profesan hoy en día dentro del mundo religioso. Y yo creo que en gran parte, la culpa de estas situaciones la tienen muchas veces los mismos miembros de las iglesias. ¿Por qué razón? Porque endiosan a sus pastores. O sea, como que el pastor, pues resulta de que fuese un ángel divino ahí. Entonces, y dice, no, dice que esta hora la tengo reservada con mi pastor, y que no sé qué, y lo que me dice mi pastor, eso es lo que yo tengo que hacer. Y yo sé que muchas veces este tipo de clases no agradan, pero este tipo de clases es la verdad. Resumiendo un poco, tenemos que aprender a no vivir para nosotros, sino para el Señor. Tenemos que aprender que Cristo es el dueño de nuestra vida y nuestra muerte. Tenemos que aprender que necesitamos vivir para el Señor, y que cuando vivimos para el Señor, obviamente esto nos viene y nos da propósito, nos da seguridad y nos da esperanza. Por lo tanto, ya un llamado al compromiso. Ya se nos acaba el año,
ya se nos acabe el año y yo sé de que muchas personas se ponen sentimentales en fin de año y todo. Pero yo quiero que cada uno de nosotros como cristianos nos demos cuenta que nosotros somos del Señor y que estamos para el Señor, no para nosotros mismos, no para nuestros familiares, no para nadie más, sino para nosotros mismos. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy, agradeciendo grandemente su sintonía. Agradecemos ahí por cada domingo poder estar acá con nosotros, aprendiendo de la palabra del Señor, ¿verdad? Y pues le deseamos ahí de que pase una feliz noche, no sin antes poder invitarle, ¿verdad?, a nuestras congregaciones. La Iglesia de Cristo aquí en la ciudad de Ciguatepeque, usted la va a poder encontrar en el barrio Santa Marta, a media cuadra de ahí del Cuerpo de Bomberos, y va a poder encontrar la Iglesia de Cristo también en el barrio de la Colonia Mata, del tanque de agua, una cuadra abajo, ahí va a poder encontrarlo también. Pues nosotros siempre estamos con la disposición de poder servirles, de poder ayudarles y sobre todo poder guiarles a través de la palabra del Señor. Sin más que agregar, le deseamos de que pase una feliz noche y que Dios les esté bendiciendo grandemente. Bendiciones.